Vamos a conversar con un especialista, obviamente para desandar este tema y tratar de interpretar lo que nos está pasando. Está Nadia Quevedo, licenciada con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, bien. Bueno, digo, a ustedes no los sorprende, ¿no? No, la verdad que, bueno, coincido un poco con las cifras y esos números que ponían ahí en la placa, ¿no? Sí, sí. Como profesional de la salud mental y que trabajo en el ámbito público y en lo privado también, nos estamos viendo, digamos, bastante, digamos, sobredemandados los profesionales de salud mental en estas épocas, ¿sí? ¿Y hay esta Creo que repitencia? este año ha sido bastante significativo, Claro. ¿sí? El aumento de las consultas y demás. Y la gente va en la consulta, en lo público también, uno interpreta con esta patología, decir, che, ¿y en qué radica tu problema? Cuando empieza la conversación, después puede haber un montón de aristas, pero Bien. la gente habla, che, ¿me tiene desesperado lo económico? Creo que hay una sobrecarga digamos, de la atención en el sistema público. Se ha visto también como muy, digamos, mucho eso, ¿sí? Hay mucha gente que, en esto que mencionabas, como los factores que influyen en esta sintomatología, tiene un poco que ver, ¿no? La desigualdad social, las condiciones económicas, y eso hace que muchas personas han dejado de tener su obra social o están desempleadas, entonces por eso es que recurren al sistema público de salud. Entonces ahí es como que están, digamos, estas variables que convergen y que hacen que las consultas hayan aumentado y que esta demanda esté creciendo. Y podemos pensar que muchos de los síntomas que presentan las personas que nos consultan tienen que ver con estas, digamos, las cuestiones de los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Lo que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, ¿sí? Pero bueno, por ahí es como que digo, a veces también tenemos que tener como mucho cuidado cuando mencionamos un poco estos términos, ¿no? A la hora de hablar de estas, exacto, ¿no? Digamos, no por tener un síntoma de tristeza o tener una crisis de llanto o de angustia ya la podamos catalogar o diagnosticar como un trastorno depresivo, ¿no? Digamos, tenemos como que tener mucho cuidado porque son manifestaciones, ¿no? Que tienen que ver con el estado de ánimo. Como personas, como seres humanos, estamos atravesados por emociones y tampoco tenemos que patologizar todas nuestras emociones ni todo lo que nos pasa, ¿no? De todas maneras, en algún momento demonizábamos lo que era la medicación. Hoy es natural ir al psicólogo, el psicólogo te ayuda, pero te dice, bueno, anda al psiquiatra, vamos a ayudar en la primera etapa por lo menos con alguna pastilla. Esto está bastante naturalizado, ¿no? Sí, y también creo que nos encontramos muchas veces con síntomas que están como muy complejos en la persona que nos consulta y muchas veces, digo, a veces la psicoterapia no alcanza y por eso recurrimos también, ¿no? A la disciplina de la psiquiatría, a trabajar en conjunto con el profesional psiquiatra, porque necesitamos un poco de su mirada, muchas veces necesitamos de la medicación psicofarmacológica para amortiguar un poco estos cuadros, ¿sí? Porque solamente con la contención o con la psicoterapia no alcanzaría. Alguien que está mirando y por ahí descree un poco de la ayuda profesional dice, pero ¿cómo me pueden ayudar? No estoy llegando a fin de mes, no tengo para comprar los útiles a mis hijos. Estamos en un país en una crisis extrema donde mucha gente está viviendo esto. En realidad, más allá de la profesión que tenga, la mayoría estamos tocados con una caída en los sueldos, nos pasa a todos, pero hay algunos que están al límite de no poder ni siquiera comprar los elementos básicos. En esto, ¿qué tips le podemos dar al que nos está mirando y por ahí nos llegó una consulta, si nos podés dar una mano y decir, che, ¿cómo lo canalizo? Sí, me parece también importante un poco, a ver, nosotros trabajamos con la palabra, ¿sí? Con la escucha, y un poco lo que podemos ofrecer los profesionales de la salud mental es eso, un espacio de escucha, un espacio de desahogo, porque muchas veces, digo, estamos atravesados por estas cuestiones y a veces quienes encabezan una familia o quienes están a cargo de una familia no pueden, digamos, a veces tener su tiempo para poder ponerse a pensar en estas cosas o canalizarlas en alguien o sobrecargar a la familia. Entonces, bueno, acá es donde aparecemos un poco los profesionales de la salud mental para poder como amortiguar un poco ese peso de lo que se padece o de lo cual se sufre, ¿no? Y bueno, por ahí venimos un poco esto, ofrecemos la palabra, la contención, ¿sí? Y bueno, y estamos cerca, no es que sea algo inalcanzable. Pero digamos, la situación es compleja porque lo que dicen también, inclusive en este estudio en algún detalle, ruptura de matrimonios, por lo económico, digamos, o sea, se siguen amando, pero la situación económica lleva a cargar tintas entre uno y otro, digamos. Si no se busca una consulta, es complejo porque se puede agravar. Ni hablar en situaciones de que se cae en diferentes adicciones, desde el cigarrillo, el alcohol, drogas, por no encontrar un camino y equivocar y elegir el peor de los caminos. También creo que, bueno, que eso asentimos a muchas cuestiones que tienen que ver con los trastornos de los consumos de sustancias, sí, creo que están como muy a la par con las cuestiones del estado de ánimo, ¿no? Tenemos como mucha demanda de cuestiones de consumo también, sí, porque bueno, es como que
la época nos lleva a que a veces se necesiten como soluciones como rápidas o más urgentes para esto que pasa, y a veces no las encontramos a esas soluciones porque no están tan urgentes, ¿no? Digamos, no se pueden, digamos, satisfacer tan inmediatamente, y es ahí donde, bueno, eso también, la espera, ¿no? Y la situación, como digo, la incertidumbre por ahí, ¿no? Es lo que también potencia a veces el malestar, ¿no? ¿Hay un cambio de mirada con respecto a la situación extrema en la decisión de una persona, como lo es el suicidio? Porque en realidad aquellos que tenemos unos años en el oficio, en realidad el libro del periodismo marcaba de que de esos temas por ahí, e inclusive cuando es información, no se dan a conocer, porque esto dice de que alguna persona que puede estar con algún tipo de idea no le estaría ayudando. Pero ahora parece que hay otra lectura con respecto a esto y se dice, che, no, en realidad hay que hablarlo porque es parte de nuestra realidad. ¿Qué posición tenés con respecto a esto? Digamos, coincido en esto de que tenemos que dejar de pensar a las cuestiones de salud mental y a las patologías de salud mental o a los sufrimientos o a los padecimientos psíquicos como algo tabú, ¿no? Es algo que nos atraviesa cotidianamente, y esto, como vos decís, la temática del suicidio, de los intentos de suicidio, están todo el tiempo, digamos, hoy las escuchamos y tenemos que poder hablar de eso. Y era más una cuestión de mito, de no tener que hablar de eso, ¿no? Porque se creía que porque si se hablaba de eso era una conducta que se iba a imitar. Iba a ser un disparador para alguien que tenía ya alguna idea. Era lo que se decía. Sí. Hoy se habla. Y hoy lo tenemos que hablar, pero también como con mucho cuidado, ¿no? También, digamos, pudiendo ofrecer, digamos, herramientas para quienes están atravesando una situación de malestar y qué hacer con ese malestar, ¿no? A dónde pueden recurrir, ayudarlos en ese sentido. En todo esto, lo público están desbordados. ¿Qué está pasando? Va la persona al hospital porque de repente lo privado, si el problema que tiene es una tristeza profunda, ¿sí? Sin llegar al caso de depresión, porque no le encuentra la vuelta a lo económico, evidentemente no va a poder pagar un psicólogo privado. Exacto. Va a lo público, ¿con qué nos encontramos? Sí, tenemos, digamos, podemos ofrecer, digamos, tanto digamos, la atención psicológica como la atención también de psiquiatría, ¿sí? La idea es, bueno, es que hacemos un abordaje interdisciplinario, entre disciplinas, para las patologías de salud mental, y bueno, digamos, tenemos disponibilidad, nuestros turneros están a la mañana, a la siesta, a la tarde, y tenemos una guardia de 24 horas de salud mental en el hospital, que bueno, estamos los profesionales trabajando todos los días. ¿Sí? Hay muchos. Bueno, Argentina en realidad es líder, por así marcarlo, o por lo menos en la cantidad de psicólogos, ¿sí? Por personas. Son muchos los profesionales y la gente entiende que la ayuda es necesaria. Por ahí otros países del primer mundo no ocurre lo mismo, ¿no? Donde tienen por ahí otra mentalidad. Así que buscar ayuda en lo público también están presentes. ¿Sí? Ir con tiempo por el tema turnos y demás. Sí, pero digamos, tenemos, digamos, posibilidades, y los turnos no se van a tan lejos, más de 15 o 20 días, no hay tanta... Y bueno, y esto, si fuera una situación de urgencia, la absorbemos a través de la Guardia de Salud Mental, ¿sí? Sí. Claro, se canaliza de diferentes maneras. Sí, diferente. Una cosa sería como lo que hacemos en la atención en el consultorio externo o en el tratamiento ambulatorio, que la persona o el usuario o el paciente va y saca un turno y asiste al turno asignado con fecha y horario, y otra cosa sería la demanda que nos viene a través de la urgencia, ¿sí? Que llega por la guardia. Ahí también estamos interviniendo. Una consulta más, la situación de patologías que tienen que ver con situaciones de consumo que después derivan en diferentes patologías, ¿se concentra en un grupo etario en particular? ¿Siempre estamos puestos la mirada de tal a tal edad, sobre todo en la juventud, o no? Y yo creo que, bueno, nos preocupa un poco esto de que hay cada vez, como digamos, tenemos a edades más tempranas, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con los padecimientos de salud mental. No solamente las cuestiones de consumo, pero las cuestiones de consumo podemos dar cuenta de que cada vez en edades como en la adolescencia temprana ya tenemos muchísimos casos, ¿sí? Y aparecen. Y por ahí... la atención primaria que ustedes dan también en urgencias, porque hemos hablado inclusive con los bomberos en Villa María que los aman por diferentes situaciones que se viven, llevar a una persona violenta porque está con la problemática del consumo, llevarlo al hospital, es todo muy complejo para atenderlo, ¿no? Porque digamos, está en ese momento... sin querer ser ayudado. Los profesionales de salud mental tenemos un marco de trabajo que es la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Sí? Nuestro trabajo se basa y está en los cimientos de esa ley, ¿no? Entonces, digamos, en función de esa ley es que, bueno, necesitamos, como digamos, ordenar un poco, ¿no? Esto de cómo llega una urgencia a la guardia, o cómo llega a través, puede ser del servicio de emergencias, puede ser a través de la policía, puede ser a través de los bomberos, ¿no? Y ahí llega y, bueno, después nos llaman a nosotros e intervenimos en la urgencia. Ahora sí, la última. ¿Cómo puede saber diferenciar a alguien que está atravesando una situación de tristeza extrema si
es momento de hacer la consulta. ¿Cuándo Bien. podemos sentir que tiene que ver con una tristeza pasajera, que es lo que por ahí uno puede creer, al punto de decir, no, ya no doy más con esto? Es difícil, ¿no? Es muy fina la línea. Es muy fina, pero también creo que tenemos una cuestión de la variable del tiempo, ¿no? Digamos, y cuán insoportable es esa situación, creo, ¿no? Y cuánto nos dificulta o nos hace disfuncionar en nuestra vida cotidiana. No me deja dormir, no me deja comer, me quita el apetito, me interfiere en mis vínculos sociales, no me deja salir, no tengo ganas de estar en contacto con nadie, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Digamos, son síntomas o signos de alerta que los tenemos que tener en cuenta. Y esto, si tenemos pensamientos o ideas de muerte, ¿no? También esa es otra cosa que sí o sí, frente a todas esas cosas que yo mencioné, tenemos que tener con mucho cuidado, y ahí estamos en condiciones de consultar. En el caso de lo público van más por la línea de lo gestáltico, digo, para resolver más rápido, porque uno piensa, si no, en un análisis en el tiempo, por ahí es mucho más extenso, y me parece que en lo público debe ser más difícil, ¿no? Van a una resolución más... Pregunto. En realidad, bueno, depende de la línea de ustedes. Exacto, sí, depende de la línea, digamos, de base o de teórica que cada profesional tenga, pero más allá de eso, digamos, uno atiende, digamos, la situación de atender en la urgencia o el momento, o lo que podríamos llegar a hacer como la psicoterapia breve, porque prestamos atención al síntoma o ese padecer que el paciente nos trae. Bueno, sí, lo desmenuzamos, lo trabajamos, lo escuchamos, lo abordamos, sea de la teoría que sea, bien, ¿no? Bien. Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Tratando de elucidar, de dar una mano, es viernes, se viene el fin de semana, evitar cargar con muchas tristezas y entender que en lo público también hay un camino, porque por ahí estás viviendo una situación así o tenés a alguien cercano que lo vive y dice, ¿cómo lo canalizo si no tengo ni siquiera la plata para ir a un profesional? Bueno, en lo público también hay grandes profesionales que trabajan en lo público y en lo privado y te van a dar un lugar y una atención. ¿Vamos a la pausa? Sí, la primera. Pausa, solo pausa.